vamos a leer del 11 en adelante. Hechos 16 del 11 en adelante. Hechos 16 del 11 en adelante. Ok, dice, vamos a hablar de la conversión de Lidia. La conversión de Lidia. Y mire qué interesante lo que pasó ahí. Póngale atención. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Padre, gracias te damos, Señor, porque estamos frente a dos situaciones muy diferentes, pero que al final de cuentas hubo buen resultado. Pero te oramos, Señor, porque tú uses esta palabra para hablarnos al corazón, que podamos aprender. El que ya te conoce, que aprenda más, y el que no te conoce, que vaya aprendiendo, y principalmente si no te tiene como su Salvador, que hoy se convierta, Padre. Pero te oramos también porque tú unjas al predicador para que esté lleno de tu Espíritu Santo y pueda hablar con denuedo esta tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, vemos nosotros, como siempre, al apóstol Pablo trabajando, sirviendo, predicando, atendiendo. Y algo muy interesante que podemos ver nosotros en este cuadro es que él se unió a un grupo de mujeres. Este es un buen mensaje que se podría usar, por ejemplo, para un día de la femenil. O se podría usar en un campamento de esos de retiro que hay allá en la montaña, donde hay solo hermanas. ¿Por qué razón? Porque sucedió en medio de un grupo de mujeres esta situación. Algo que nos tiene que llamar la atención es de que Pablo empieza a contar con detalle todo lo que estaba sucediendo, da los nombres de las ciudades, por ejemplo. Por cierto, estas ciudades se visitan en un viaje como los que queremos hacer nosotros para el otro lado del mundo. Zarpando pues a Troas, dice, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, fíjese cuando sucede todo. En un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Era un día de reposo. Si era un día de reposo, la costumbre entre hombres y principalmente entre líderes como Pablo se reunían en una sinagoga. La pregunta es: ¿por qué no estaba en una sinagoga? ¿Por qué no se dirigió a una sinagoga? ¿Por qué no se reunió con otros hombres? Bueno, porque la costumbre para que existiera una sinagoga es que tenían que haber
mínimo 10 hombres que se congregaran en ese lugar. Y por lo visto no habían hombres que buscaran las escrituras, o quizás no tenían un maestro de planta que estuviera atendiendo la enseñanza. Pero llama la atención que Dios de alguna manera siempre se va a servir. Cuando no hay un hombre que sirva, cuando no hay un hombre que atienda, cuando no hay un hombre que se pueda parar en el nombre de Dios, pero hay una mujer, Dios va a usar a esa mujer. Normalmente nosotros estamos inscritos a los Bautistas del Sur, quiero que lo sepa. Y los Bautistas del Sur tienen o tenemos como política que no podemos ordenar pastoras, no podemos ordenar mujeres. Mi trasfondo es tan bautista, por ejemplo, que vengo de iglesias también donde nunca se oyó que ordenaran a una mujer o que una mujer fuera pastora. Pero aquí en los Estados Unidos, como hay diferentes denominaciones, entonces resulta que hay algunas denominaciones que si alguna hermana dice tener el llamado para ser pastora, la ordenan. Tal vez usted se está preguntando, ¿y cuál es mi posición? Mi posición es esta: que el ministerio de la predicación principalmente y del pastorado a un nivel local como llamada iglesia, congregación, asamblea de Dios, todo debería ser, y no piensen en la asamblea de Dios denominación, estoy hablando del grupo. Ahorita nosotros somos una asamblea, ¿entiende eso? Nosotros somos una asamblea, nosotros somos una iglesia en este momento, nosotros somos un grupo, nosotros somos dictaminados por la palabra de Dios, somos la familia de Dios también, no porque ese sea nuestro título como iglesia, sino que de acuerdo a la palabra de Dios, somos la familia de Dios, somos también la familia de la fe, así nos podríamos llamar también. Nosotros podemos identificarnos con muchos nombres que se nos puede dar por lo que hacemos. Por ejemplo, ¿a qué venimos a la iglesia? Venimos a escuchar la palabra de Dios. Venimos a leer la palabra de Dios. Nos reunimos para meditar en la palabra de Dios. Nos reunimos como iglesia para cantar y alabarle al Señor. Nos reunimos para que Dios nos hable, nos equipe y luego nosotros podamos salir a hacer la gran comisión de ir y predicar mi evangelio a todas las naciones. Dice amén, hermano. Ok, eso es ser iglesia. Yo le acabo de escribir en pocas palabras, hay muchos, se han escrito libros y libros y libros y libros sobre lo que es la función de la iglesia, el comportamiento, la conducta de una iglesia. Pues nosotros como iglesia tenemos una conducta, un comportamiento, y eso es desde la antigüedad. Pues nosotros, yo creo, en este momento yo le podría decir que yo sí creo en el ministerio de las mujeres. Yo sí creo que una mujer puede enseñar, si no hay un hombre que se pueda poner los pantalones. Es como en la casa. El hogar, la casa, es una tipología de lo que es la iglesia. Y la iglesia es una tipología, un tipo de lo que va a ser nuestra estadía, nuestra estancia eterna en el cielo. Algo interesante es que si un día, imagínense que aquí solo vienen mujeres y a los hombres se les va el Espíritu de Dios, pues quien se va a tener que parar aquí al frente va a ser una mujer. Pero mientras haya un hombre en una casa que lleve la batuta, a la mujer se le ordena que se someta a él. Por ejemplo, si en su casa, esposa, ¿cuántas esposas hay aquí? ¿Cuántas esposas hay aquí? Aunque se haya arrepentido, dígame. Sí, ese ya fue el problema suyo, pero usted es esposa. Si en su casa hay un marido y ese marido tiene los chones puestos, ¿entiende? Tiene los pantalones puestos, y cuando hablo de pantalones no hablo de machismo. Cuando hablo de pantalones no hablo de groserías. Cuando hablo de pantalones de ser rey y sacerdote para Dios primeramente. Y que Él es un tipo de Cristo en esa casa. Si usted tiene un marido así, hermana, sorry, usted se tiene que someter a él. Dice amén. Pero ¿qué pasa? Pero yo lo que tengo es un marido todo aguado usted. No lee, ni ora, ni nos dice nada de Dios, no sabe nada de Dios. Es un neófito. ¿Qué hago? Sorry, otra vez.
Es el marido que usted creyó aquella vez que era de Dios y por eso se casó y hoy tiene que aguantar. Y le guste o no le guste, tiene que someterse a él. A menos que su dignidad como mujer por la vida de alguien de esa casa esté en riesgo. De lo contrario, pero es que pastor es más dundo, pero así se enamoró de él. Así le gustó. Pues sí, ¿verdad? Ya con los años vienen a ver que el hombre es dundo. Ya. ¿Cómo decimos los gabachos? Too late. ¿Verdad? Sí, demasiado tarde. Es que pastor, como que es mula, ni para atrás ni para adelante. Too late. ¿Le pega? No. ¿Trabaja? Sí. ¿Mantiene la casa? Sí. ¿Pero qué es lo que no le gusta? Es que no le gustan las cosas de Dios. No os unáis en yugo desigual, dice la palabra. No, es que los dos éramos inconversos cuando nos casamos. Y en el camino del matrimonio yo me convertí, pero él no quiere nada con Dios. Espere entonces en Dios. Así como Dios tocó un día su corazón, usted tiene que tener paciencia para que ese mismo Dios toque un día el corazón de su marido. ¿Cuándo lo va a hacer? Solo Dios sabe. Él no usa reloj como usted y como yo. ¿Entiende todo eso? Lo mismo es la iglesia. Lo mismo es la iglesia. Hay un pastor que no sabe administrar, alguien tiene que levantarse a administrar. No hay un pastor que sepa predicar, alguien se tiene que levantar a predicar. Y si quien va a administrar o va a predicar o va a dirigir o va a guiar va a ser una mujer, pues si no hay un hombre que lo pueda hacer, que lo haga una mujer. Entonces, ahí estaba pasando lo mismo. Los hombres, a saber qué les había pasado, quizás los habían mandado a la guerra, ¿verdad? O quizás eran apáticos ya a la religión, o a saber qué estaba sucediendo, pero era un día de reposo. Y Pablo no pudo encontrar una sinagoga ni un grupo de hombres donde él tenía que ir a desarrollar su ministerio. Una de las situaciones que nos habla mucho de Pablo en estas circunstancias es de que Pablo siempre buscaba la oportunidad para predicar. Él no estaba esperando a que lo invitaran. Él no estaba esperando a que lo llamaran. Él iba donde había necesidad. Esa es una de las características del verdadero líder. Por ejemplo, hablando de liderazgo, de lo que estuvimos hablando el miércoles. Pablo no era una persona que escatimaba su cansancio o escatimaba su enfermedad. Él estuviera enfermo, estuviera cansado, siempre estaba predicando el evangelio. Y si el que tenía a la par ya era cristiano, ya era convertido a Cristo, siempre estaba desarrollando su ministerio como discipulador y discipulando al que tenía a la par. Un día lo tuvieron en una cárcel encadenado, lo refundieron hasta en la última cárcel porque creían que era peligroso. Allá estaba evangelizando, ganó a los soldados que lo cuidaban para él y luego también empezó a discipularlos. Era un hombre que buscaba donde había necesidad, donde estaba la necesidad. Esa es una de las características del verdadero cristiano, ¿sabía usted? Un cristiano verdadero siempre busca donde hay necesidad y donde hay oportunidad para servirle a Dios. Dice amén, hermano. Sí. Por ejemplo, usted como buen cristiano, ¿cuántos de los que están aquí son cristianos? Levánteme la mano los cristianos, los que son cristianos. Ok, realmente entre cristianos no hay buenos y malos, o se es o no se es. ¿Entiende? Entonces, el que es cristiano ministra siempre, está en la casa, está ministrando. Está con convertidos, los está edificando, está sobreedificando en esa roca que es Cristo. Está trabajando siempre. Ahí estamos desarrollando nosotros nuestro ministerio, nos volvemos más expertos para poder aconsejar, para ver los problemas, para ver las situaciones, para poder dar un buen consejo, una buena guianza, siempre, siempre, siempre. El buen cristiano no disipa el tiempo. El buen cristiano no desperdicia el tiempo. El buen cristiano siempre es útil. El buen cristiano nunca se retira. El buen cristiano puede llegar a 80, 90 años, pero si tiene lucidez, boca y alma para Dios, siempre va a ser un buen instrumento para poder compartir la palabra de Dios. Dice amén, hermano. Sí, pastor, pero yo quisiera aprender. Hermano, métase en un estudio online. Hoy.
El asunto del internet, así como está corrompiendo a casi todo el mundo, si usted es inteligente lo puede usar también para edificar una experiencia en el Señor y aprender más, y usted va a ser útil en las manos de Dios. Es que ya estoy viejo, nada se me pega, teflón me dicen, no importa. Usted póngase a trabajar para el Señor. Sí se ha fijado que a las ollas de teflón dicen que nada se le pega, ¿verdad? Hay uno que teflón, ahí va teflón, no le pega, no le queda nada. Se le olvida hasta dónde vive. Entonces, hermanos, Pablo vio la oportunidad y viene y un día de reposo dijo, bueno, ¿dónde está la sinagoga? Pues en este pueblo no hay sinagoga, Pablo. Bueno, ¿y dónde están los hombres? Pues aquí ni hombres tenemos, dijo Lidia. ¿Y dónde hay un grupo donde yo pueda ministrar? Las mujeres nos reunimos en el río. Bueno, dijo, pues vamos a ir donde las mujeres se acostumbran a reunirse y a orar. Vamos a ir al río. Y llega Pablo, fíjese, mire qué interesante lo que pasó. Y en ese día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Yo me pregunto, ¿cómo se habrá presentado Pablo? Pablo llegó diciendo de primas a primeras, ¿saben quién soy? Yo soy el gran apóstol. Voy a ser famoso dentro de 2000 años. Allá en California todo el mundo va a oír hablar de mí. Y yo soy el apóstol. No, yo soy el apostolón. No, yo soy el apostolote. No, yo soy el apostototototote. No. Fíjese lo que él hizo. Él llega, ve la disponibilidad de la gente. Usted tiene que, por ejemplo, ¿cuántos trabajan en lugares donde tienen tiempo para ir a lonchar? Decimos aquí, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Quiénes trabajan en alguna fábrica, en algún lugar? Ok, hay varios. Fácil, hermano, mire, usted llegan con su comida, ¿verdad? Hay un lugar donde me imagino que se reúnen con otros compañeros, ¿verdad? Ustedes, fácil, hermano, mire, agarren su comida, llegan allí. Yo tenía esa costumbre, yo llegaba a la clínica, ponía mi maleta, metía mi mano, porque las maletas de los visitadores médicos tienen unas bolsitas a los lados. Metía mi mano así a un lado, yo sabía dónde llevaba mi Biblia, la desenfundaba, la cargaba, pum, la abría y me ponía a leer, bien galán. Casi siempre, se me sentaba alguien a la par. ¿Y qué está leyendo? Me decía. Y yo no le decía, pues la Biblia, no. Porque la Biblia es bien característica. Es un libro negro normalmente y se nota, cualquiera nota. Ustedes bien ven así a ojo de pájaro cuando alguien lleva una Biblia, normalmente. Ustedes lo ven, ustedes lo reconocen, ustedes dicen, ven una Biblia, ¿verdad? Y entonces resulta que y esa era la oportunidad. Yo me imagino que llegó Pablo con sus compañeros, se sentaron allí, han de haber metido los pies en el río, ¿verdad? Y chapaleando agua. Y empezaron a decir cosas como que usted conociera a otro cristiano en su lugar de trabajo y le dijera algo que llamara la atención. Bueno, y contame, ¿cómo resolvió Dios aquel problema que tenías? El Señor hizo un milagro. Pum, van a parar a la oreja los que están ahí. ¿Por qué razón? Porque todos tienen problemas. Y todos, aunque no lo acepten, todos necesitamos por lo menos un milagro en nuestra vida, siempre. Y el que no tiene a Cristo en su corazón necesita el milagro más grande, el milagro de la salvación, ¿sí o no? Entonces usted se sienta con alguien que es cristiano o cristiana, o que ya por lo menos, si no es hermano, ya está llegando a primo por lo menos, ¿verdad? Usted le dice entonces, bueno, y contame, ¿cómo va tu situación? O contame, ¿cómo va? O déjame decirte, fíjate que estoy leyendo aquí en la Biblia esto y esto y esto. Hay versículos que a usted lo han impactado, hay versículos que a usted lo han tocado, hay versículos que a usted lo han impresionado, hay versículos que han llamado su atención, ¿sí o no? Pues usted vuelva a ser experto en esos versículos. El Señor no quiere que usted vaya en media hora de lonche, que apenas tenemos tiempo para comer, usted se ponga a tocar desde Génesis y pase por todos los profetas y luego por todos los evangelios y se vaya a los libros históricos y llegue hasta Apocalipsis. Dios no quiere eso, ni de ustedes ni de mí.
pero Dios quiere que hablemos de cosas sencillas que la gente puede entender. La pregunta es, ¿ha hecho algo Dios en su vida, hermano? Y se lo estoy preguntando a usted, ¿ha hecho algo Dios en su vida, sí o no? Pues de eso hable. ¿Cuántas veces usó Pablo su testimonio de cuando se convirtió a Cristo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas, hermanos? Y le estoy diciendo cuántas. ¿O cree que le estoy enseñando el anillo? Cuatro veces, hermanos. 4 veces. Y las 4 veces contó prácticamente lo mismo. Palabra por aquí, palabra por allá, las cambió, se le fueron, pero dijo lo mismo. Lo mismo usted. ¿Cuántos se acuerdan del día que se convirtieron? Hermano, comparta eso. ¿Cómo llegó la palabra ese día a usted? Ese día fue un día fabuloso. Sépalo contar, sépalo compartir. Recuérdelo bien. Use la palabra de Dios. Pídale al Espíritu Santo que lo unja para que usted, de su boca, cuando usted la abra, Él mismo se encargue en llenarla para que lleve una palabra de sabiduría y salvación para el que lo está escuchando en ese momento. Porque eso fue lo que pasó. Viene Pablo y dice, bueno, no hay sinagoga, no hay hombres. Hey, vamos de regreso para la casa. No, ¿verdad? Es como cuando usted viene a la iglesia, ¿verdad? Y algunas veces tenemos una reunión y usted encuentra lleno ya el parking lot de nosotros. Tal vez el parking lot de la Chafee y se va al parque y tampoco. Y luego usted camina y tampoco. Y usted no importa que llegue hasta la mountain. Yo voy a caminar porque quiero estar con el Señor. ¿Verdad que así dice usted? Yeah, right. Medio entraron y está lleno, vamos para otro lado. Mejor, mira, vamos a ver allá, vamos al mall, vos. ¿Verdad? Entonces, Pablo no. Pablo era un verdadero cristiano y buscó la oportunidad para comunicar la palabra de Dios. Fíjese lo que sucedió. En ese día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, ellos llegaron a quedarse. Se sentaron. No se quedaron solamente que, a ver quién está viendo pupusas. A ver si hay un par de tacos por ahí. A ver si viene la chiquita. La verdad, no. Entonces, hacerse de la oración y sentándonos, hablamos a las mujeres. ¿Qué cree usted que le dijeron a las mujeres? Yo me pregunté eso. ¿Qué le habrán dicho a las mujeres? Estaban en una tierra que no era Israel. Estaban en una tierra pagana, donde muchas veces tenían prohibido hablar con las mujeres y las mujeres de otra religión tenían prohibido hablar con ellos. ¿Cómo le habrá llegado? Ha de haber sido un tipo muy respetuoso, Pablo, para que se ganara la confianza de esas mujeres. Esas mujeres sabían que no estaban haciendo algo muy apropiado. Pero algo interesante es que de todas maneras, Pablo se arriesgó. Diga conmigo, Pablo se arriesgó. Nosotros muchas veces pensamos en lo que vamos a perder y ya no nos arriesgamos. Y por eso es que no hablamos. Y por eso es que nosotros no comunicamos. Y por eso es que nosotros no salvamos almas el día de hoy. Porque tenemos miedo a arriesgarnos. Pablo no. Pablo se arriesgó. Se sentó y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Allí estaban las mujeres. Yo me imagino que Pablo ha de haber tenido su voz un poco fuerte. Así, una voz de cañón. Como que era pito de locomotora, ¿verdad? Entonces una mujer llamada Lidia, y yo quiero que usted le ponga cuidado a cada palabra, hermano. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Púrpura era lo que le llamamos nosotros en mi país anilina, que sirve para colorear las telas. Yo no sé cuántos han usado algún colorante, pero estos colorantes en estos tiempos los sacaban de conchas o del pulpo o de moluscos, dicen por ahí. Entonces era vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, era de Tiatira, no era judía, que adoraba a Dios. Fíjese qué interesante, pero no era convertida. Adoraba a Dios, pero no era convertida. ¿Qué nos dice eso? Que hay personas que buscan a Dios y no son convertidas,
que hay personas que buscan a Dios, pero no se han convertido porque nadie les ha dado el mensaje de salvación, que el camino para ser salvo es Jesucristo, que de alguna manera están equivocados en su religiosidad. Adoran a Dios, pero no lo hacen de la manera correcta. Oran a Dios, pero no lo hacen de la manera correcta. Necesitaban estas mujeres a un Pablo para que les dijera lo que era correcto. Hay muchas personas ahí donde ustedes trabajan, hermanos, que necesitan a Dios. Dice amén, hermano. El domingo fue fácil traer gente, porque tuvimos, como alguien me dijo un día de esto, me encontré a alguien, me reservo el nombre, pero me dice, no, me dice que ahí solo van cuando se llena, ahí solo se llena esa iglesia cuando hay comida. Y mira cómo me dolió mi corazoncito, ¿verdad? Así me dijo. No, me dijo, allí se llena, me dijo, solo cuando hay comida, me dijo. Y yo tragué, agarré el apellido y me lo eché a la bolsa, ¿verdad? Y solo pensé, bueno, pero como sea, es la casa del Señor. Amén. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente no viene más que solo cuando hay comida aquí en la iglesia? ¿Se lo ha preguntado? Porque el domingo estábamos abarrotados, el domingo estábamos llenísimos. El reporte de varios hermanos es que hoy tuvimos más gente que otros días de la hispanidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Por qué la gente viene cuando hay comida física pero desprecian la comida espiritual? ¿Se lo ha preguntado? La respuesta está aquí. ¿Se acuerda que su pastor siempre le ha dicho a usted cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga, siempre busquen en la Biblia, allí va a encontrar la respuesta? ¿Se acuerda de eso? Bueno, le estoy haciendo preguntas donde yo sé que aquí está la respuesta, porque yo preparé el mensaje para hoy y mire lo que pasó. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿estaba qué? Oyendo. Estaba oyendo. Mucha gente viene a las iglesias, no solo a esta, muchas iglesias llega la gente a oír, ¿verdad? Se sientan, oyen. El domingo entró una familia nueva que se sentó por allá atrás en la segunda banca de allá para acá. Y cuando vieron que era un asunto de discipulado, ¡pum!, se levantaron los tres y se fueron, ¿verdad? Oyeron, pero quizás no les interesó. Oyeron, quizás no les gustó. Oyeron, pero algo pasó. Pues es culpa del pastor, es culpa del predicador, es culpa de la iglesia. ¿Le dieron una mala bienvenida? No. Yo me fijé que hasta el hermano Severino, ¿está aquí el hermano Severino? ¿No está? Es su esposo. Le dio una gran bienvenida a estas tres personas, yo vi. Y los saludó y bienvenidos, y esta es nuestra iglesia, y es el pastor, y los atendieron bien, ¿verdad? Ahí. Pero de repente, a medio servicio, ¡pum!, se levantaron y se fueron. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver qué pasó. Fíjese lo que pasó. Y el Señor abrió, entonces estaba oyendo. Diga conmigo, estaban oyendo. Pero en el corazón, en lo que en el oído pasa una cosa, muchas veces en los corazones pasan otra cosa. Y el Señor abrió el corazón de Lidia. Por eso es que usted no tiene que afanarse demasiado cuando usted está evangelizando, cuando usted está predicando, cuando usted se está desesperando porque ese pariente, porque ese familiar, porque ese amigo, porque ese compañero de trabajo no se convierte. Es que mire, se lo he dicho de tantas maneras, se lo he dicho de tantas formas. Le he traído amigos a que lo evangelicen, lo he invitado a la iglesia, lo he llevado a otra iglesia, lo he llevado a que le predique en español, le he llevado para que le predique en inglés, lo he llevado a que, pero hermano, take it easy. Espérese. Hay una parte que nos corresponde a nosotros hacer, hagámosla. Pero hay otra parte que le corresponde a Dios. Y Dios hizo su parte con Lidia. Ahí lo estamos viendo, usted lo está viendo con sus grandes ojazos, ¿sí o no? Y el Señor abrió el corazón ¿de quién? De ella. ¿Qué dice allí al final del versículo 13?
donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las... ¿Solo Lidia estaba? ¿Habían varias? Sí. ¿Cuántas? No sabemos. Pero solo Lidia es la que la Biblia reporta que se convirtió. Las demás andan, ay no, ay sigamos lavando esto, ya vienen estos a quitarnos el tiempo, ¿verdad? Y quitándole la mugre, siguieron en lo suyo, no les interesó. Pero Lidia no, Lidia se quedó atenta. Y el Señor, más que abrirle los oídos a Lidia, le abrió el corazón. Desafortunadamente, lo que yo voy a decir, desafortunadamente el evangelio no es para todos. Ahora, nosotros no tenemos el don, ni el talento, ni la autoridad para desestimar a nadie. Yo no puedo decir, no sé usted, pero yo no puedo decir, a este Dios lo predestinó para que sea salvo, a este voy a evangelizar. Mire, si usted se muere hoy, ¿a dónde va a ir? ¿Al cielo, al infierno? Bla, 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 bla. No, este tiene cara de que no se va a salvar, ¿verdad? Está tan feo, ¿verdad? No, usted no puede hacer eso. Nosotros no podemos clasificar. Nosotros no podemos desechar a nadie. Para nosotros, cualquier persona, cualquier ser humano es una buena oportunidad para predicarle, evangelizarlo y ganarlo para Cristo. Dice amén, hermano. Si Dios toca o no toca, cosa que no se ve, cosa que no se oye, cosa que no se huele. Si Dios toca o no toca ese corazón, es el problema de Dios con esa alma que de todos modos era de Él. Y allá el destino y allá la eternidad, ¿dónde le va a ir a pasar? ¿Dónde le va a tocar ir a vivir a esa persona? Pero nuestro trabajo es hacer lo que Pablo hizo. Dice amén, hermano. Buscar oportunidades. Llegar y quedarnos allí un rato y compartir el evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación, compartir el testimonio, compartir algo del Señor. Alguno va a escuchar. Habían varias mujeres, pero no a todas les interesó, no todas se interesaron. Una nada más. Fíjese qué interesante. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón. Diga conmigo, el Señor abrió el corazón. Vamos, hermano, quiero oírlo. Diga conmigo, el Señor abrió el corazón. Es importante eso, hermano. Por ejemplo, yo tengo como costumbre no imponer, a menos que de veras yo esté seguro que es del Señor, que puedo imponerle a esa persona el ministerio. Como les conté yo hace poco que lo hice con el hermano Luis Velázquez, yo lo hago. De lo contrario, yo no ando diciéndole a nadie, venga, ven, sirva aquí. No, sirva, no que sirva. No se puede hacer eso, hermano. Es la persona. Lo que yo nada más puedo hacer es tratar de animarlos a ustedes, estimularlos a través de la palabra de que se pongan a servir. Porque el que va a ganar va a ser usted, hermano. Al 100% estoy seguro de eso. Usted va a salir ganando si se pone a trabajar para el Señor. Olvídese, hermano. Olvídese, hermano. Y con los años usted me va a dar la razón a mí. Pero no podemos obligar a nadie. Es del Señor y de la persona que tiene que nacer lo que va a hacer y dónde lo va a hacer. Por eso es que yo decía el miércoles, todos deberíamos de servir. Todos tenemos por lo menos un talento y un don para ponerlo al servicio del Señor, decía yo el miércoles. Y no tenemos que estar donde queremos o nos gusta. Ay, como ahí está la comadre, ahí quiero estar yo, ¿verdad? O como ahí están todos los salvadoreños, ahí voy a estar yo porque soy salvadoreño. O como allá está, no. Sino que, bueno, de acuerdo al talento, el don y el llamado que Dios me ha hecho, yo voy a buscar el ministerio que aunque no me guste, ahí voy a servir. Ay, es que eso de estar con los bichitos. Pero hay hermanas que tienen el talento, que es agarrando al cipote y se les duerme, pum, caen los bichos, ¿verdad? Yo no sé si llevan el espíritu o algo, ¿verdad? Pero, pum, los cipotes, ¿verdad? Entonces, ajá. Pero hay gente que es especialista para estar con niños, ¿sí o no? En cambio hay otros que desde que el niño lo ve, ¡ay! Pobre bichito, y ni les ha hecho nada la hermana ni el hermano, pero rápido, ¿verdad? Bueno, hay talentos, hay dones. No todos hemos sido llamados para servir en lo mismo, pero todos hemos sido llamados para servirle a Dios. Eso sí. Y quien se está perdiendo la oportunidad de bendición es el que no sirve. Sí, hermano. Ay, que estoy muy viejito. ¿Y usted cómo sabe que si se pone a trabajar Dios le va a dar salud?
Y empezaste a trabajar, te voy a mandar sanidad, te voy a mandar la salud, te voy a poner un toque del Espíritu Santo, te voy a dar lo que tanto pides, voy a arreglar ese problema de tu espalda, voy a arreglar ese problema de tus rodillas, voy a arreglar tu problema y Dios trabaja con uno, hermanos. Entonces, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese como atenta. Yo les he estado diciendo un versículo últimamente y dice así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Yo no niego que hay veces que por asuntos de enfermedad o por cansancio, fatiga, viene uno y por más que quiere estar con las pepas abiertas, va y se duermen hasta con los ojos abiertos. Pero es que están cansadísimos, ¿verdad? Bueno, pues se entiende. Tal vez el domingo en la mañana, como ya descansaron sus 8 o 9 horas de sábado a domingo, vienen, se sientan y escuchan bien, ¿verdad? Pero hay otros que como no les interesa, lo llevaron a la fuerza. Entran a la iglesia con una cara de papaya usted. ¿Sí? ¿Se ha fijado que hay gente que... Y cada uno con su onda en la iglesia, ¿verdad? Ojalá que todos viniéramos con el deseo de conectar con el Espíritu Santo. Pero yo no sé si usted se dio cuenta de lo que pasó hace 8 días. Aquí vino un señor que a saber de cuál se metió y a saber cuántos puros chuecos le metieron. Pero el hombre, y lo tenemos ahí en el video, ya la policía tiene ese video en sus manos, y el hombre apareció allí. Y bien se ve en el video que en el pasillo de allá atrás, el hombre se pone a hacer y se puso a bailar, se puso a hacer un montón de cosas. Y cuando en una de esas los de seguridad le decían, vamos para afuera, y los de seguridad fueron pacientes. En una de esas, cuando el hermano Luis le da, pero solo así, le puso la mano aquí, el fulano, pero el tipo era grande, era así como de tu tamaño, Andrés, era grandote y como 2 veces tu cuerpo, así tremendo ropero. Entonces, y cuando sintió que el hermano Luis lo tocó, lo hizo así, pero se dio cuenta que iban otros 2 con él, iba Fernandito, que ese sí está grande también. Entonces cuando lo hizo así, vino y le empezó a hacer como los futbolistas. ¿Se ha fijado lo que hace Neymar? A Neymar medio lo tocan y sale rebotando, ¿eh? Aunque me gusta mi Barcelona, pero eso no me gusta de ese jugador a mí. Entonces sale, y empezó a sobarse y se hizo, y llevaba una mochila. Y con la mochila quebró el vidrio de los bomberos. Entonces, gracias a Dios que solo se quebró el vidrio y él no salió herido, porque hubiera sido un rollo para la iglesia. Resulta que vino la policía y se lo llevaron y ahora vamos a ver si levantamos un warning o algo así como iglesia, porque yo no quiero que vaya a venir a aparecer un día y va a empezar a chocar y pum, pum, pum. ¿Y qué tal si se le ocurre disparar pum aquí? Va a estar peor el asunto. Mejor pum para allá. Entonces nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero es interesante. En las mismas bancas donde ustedes están sentados, ha habido gente que se han salvado para Cristo. Y en las mismas bancas donde ustedes están sentados, han habido personas que no han querido nada con el Señor, salieron de aquí y se fueron peor. ¿Quién hace la obra? El Espíritu Santo, exactamente, Dios. Dios hace la obra, hermano. No trate usted de hacer algo que Dios no quiere hacer. Como la conversión de alguien, como la transformación de alguien, como el arrepentimiento de alguien. No trate usted de trabajar en eso, hermano. Usted solo dé buen testimonio. Usted solo dé buen testimonio. A mí nunca se me va a olvidar cuando yo conocí a mi hermano Ricardo Castro y él me dijo en pocas palabras: usted como todos los pastores son unos sinvergüenzas, yo no creo en los pastores, me dijo. Y otra vez yo tragué, ¿verdad? Y me propuse algo en mi corazón. Yo le voy a demostrar a este hombre que está equivocado. Habemos pastores que sí tenemos llamados
llamado y somos siervos de Dios. Y me lo propuse. Yo recuerdo que él me decía, despuesito nos fuimos relacionando más. No, me dijo, yo no puedo llegar a la iglesia y levantar las manos. Yo no puedo. Y un día, mejor dicho, varias veces, pero un día lo veo yo por ahí, por donde está el hermano Valencia. Ahí estaba parado él, se levantó y levantó sus manos. Y yo solo dije, no, que no tronabas, pistolita. ¿Ah? ¿Sabe por qué, hermano? Porque uno no tiene que estar neciando tanto con la gente. No lo haga, hermano. La forma más inteligente de hacerlo es con nuestro testimonio. Dice amén, hermano. Con nuestro testimonio. Allá Dios y toca el corazón de esa persona. Allá Dios. Usted no es Dios, ni yo tampoco. Pero tenemos que aprender a esperar en Dios. Dice amén, iglesia. Bien. Dice entonces, vamos a ir aterrizando, no vamos a poder tocar lo de la otra mujer, pero es importantísimo, tiene un gran mensaje también. Y dice, oraba a Dios y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, chirrión de ellos. No solo se convirtió, sino que ahí nomás le dieron el chapuzón, ¿verdad? Fíjese, qué bonito. Le tocó tanto el corazón a esa persona que el mismo día que se convierte, se bautiza. ¿Cuántas personas pasan para bautizarse? Es que no estoy preparado. No, es que no te has convertido, es lo que pasa. Ojo con lo que acabo de decir, es bien serio. Es que no te has convertido. El que se convierte a Cristo, se quiere rendir a Cristo. Sí. Todo lo que tiene que ver con obediencia, bautizarse, diezmar, asistir, servir, todo eso tiene que ver con la conversión. El que es convertido de corazón, usted puede ser un gran adorador de Dios. Estamos viendo que la mujer era adoradora, pero no era convertida todavía, Lidia. No, si yo creo en Dios, está bien. Es que cuando yo oigo las alabanzas, está bien. Es que cuando usted predica, está bien. Pero no obedeces. No obedeces. Y la conversión va de la mano con el amor y el amor va de la mano con la obediencia. La obediencia va de la mano con el amor y el amor va de la mano con la conversión. El que ama sirve, el que ama obedece. Todo va junto, hermanos. Entonces resulta que Lidia oyó, se convirtió y se bautizó. Y viene Lidia y por lo visto era la matriarca. Estaba en un pueblo donde los hombres no tenían autoridad. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque fue bautizándose ella y se bautiza toda la familia. ¿Te has fijado que hay familias que son así? ¿Quién los trae? La mamá. El papá se quiere quedar viendo televisión, el viejo flojo, aguado, feo. Ya. Él se quiere quedar viendo televisión. Pero la mamá tempranito, no, es su tata que se quede, pero ustedes se van conmigo a la iglesia. Mientras yo los pueda llevar, se van conmigo. ¿Verdad? Una mamá inteligente, una mujer inteligente, una mujer sabia. Sabe qué es lo que le conviene a sus hijos, sabe lo que le conviene a su casa. Resulta que fue convirtiéndose Lidia. Y se convierte toda la familia usted. No había sinagoga, no había hombres que se les predicara, no había reunión de hombres. Los hombres a saber por dónde andaban, los hombres de ese pueblo, de esa ciudad. Quizás andaban allá celebrando culto a la Astarot. Una vez al año, ¿saben ustedes que la Astarot arreglaban las sacerdotisas de esta diosa? Arreglaban, creo que era Astarot, no estoy seguro, pero arreglaban un arbolito bien bonito y todas las sacerdotisas daban servicio sexual. Todos querían ser de esa religión usted. Entonces, y eran griegos y ahí estaba en un suelo griego Pablo en ese momento. Entonces, algo interesante es que viene entonces y la mujer se convierte y se bautiza y junto con ella su familia, y no quedando tranquila, los rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, yo no sé las demás, yo no sé estas, estoy hablando por mí. Estoy hablando por mí, dijo Lidia. Si ustedes han juzgado que yo soy digna del Señor, entren a mi casa y posen. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué fue lo que entendió Lidia?
Lidia entendió, llegó la salvación no solo a mi vida, sino que llegó la salvación a mi casa. Y yo he recibido esta salvación y me quiero quedar con ella. Se convirtió de corazón. Así tiene que ser la actitud de un verdadero cristiano, hermanos. Esa es la actitud que tiene que tener alguien. Voy a ir a la iglesia no para oír otro sermón más. Voy a ir a la iglesia no solo para que me entretengan. Voy a ir a la iglesia porque en esa hora y media descanso del bichito lo paso a la cuna y no pago ni babysitter y me la paso tranquilo oyendo los chistes del pastor. No venga por eso a la iglesia. Siempre que venga a la iglesia dígase cosas como estas: voy para la iglesia, espero que hoy sea un día especial en la mano del Señor. Voy para la iglesia, espero que el Señor me hable a mí hoy. Voy para la iglesia, espero conectarme con el Espíritu Santo. Y grandes cosas van a pasar. Si yo le contara la historia, ¿sabe usted que esta fue una de las primeras casas que Dios usó para abrir la primera iglesia en la ciudad de Lidia? Bueno, yo investigando todo, wow, esa mujer se convirtió para quedarse. Esa conversión fue genuina. Esa mujer estaba convencida que lo mejor para ella y para toda su familia era Cristo. Y por eso reaccionó de esa manera. ¿Es usted como Lidia? ¿Oye porque Dios lo hace que oiga? Entonces tenemos que convertirnos, bautizarnos y ponernos a servir. Fue lo que hizo Lidia inmediatamente. Se convirtió, se bautizó y empezó a servir. Vengan a mi casa y se quedan conmigo. ¿Y por qué razón? ¿Les querías dar solo de comer? No, quería seguir escuchando y aprendiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Nuestro amigo, bienvenido, por la gracia del Señor, nos encontramos hoy aquí, como hermanos, nos saludamos, en la familia de Dios, en la familia de Dios.